Bueno, fíjense, esto tiene que ver con lo que les comentaba la otra vez. Esto es la representación de un tren blindado, un tren artillado. Yo me voy a desparramar con este cable de una manera espectacular. No se rían cuando me caiga. Fíjense con los soldados, los cañones. ¿Se acuerdan que decíamos que ellos hacían bastante apología de, por un lado, la máquina como símbolo del progreso indefinido y la guerra como forma de limpiar el mundo de gente débil, medio inútil y qué sé yo cuánto? En ese aspecto estaban ahí con los nazis, digamos. Así que Mussolini y compañía les cayeron lo más bien. No lo veía los soldados. Están acá, están tirando. Y en lo que hace a la composición, en algún punto vemos que tiene algunas reminiscencias al cubismo, sin ser lo mismo. Fíjense, muchachas en el balcón, el tema del movimiento para ellos, con respecto a la velocidad y todo eso, también era importante expresarlo. Dinamismo de un automóvil. Fíjense estos dos trabajos y comparémoslos con algunos elementos del cubismo clásico, digamos. Por ejemplo, esto. ¿Qué pasa con el tiempo y el movimiento entre el cubismo y el futurismo? Digamos que en un punto los dos trabajan el mismo tema, a nivel estético, compositivo, pero no de la misma manera. ¿Por qué trabaja de distintos puntos de vista y el otro no? ¿Sí o una composición, o sea, se nota la figura? Es como que hay... Por ahí vamos. La profundidad, digamos, pero está estático, el otro es como el movimiento. Claro. Ahora se hace más movimiento. Exactamente. Se ve lo Como más que es. rígido. Acá el movimiento es como que lo hiciera yo. O sea, está el modelo ahí y yo lo veo desde diferentes puntos de vista. Es como que yo lo recorriera. En cambio, fíjense que los futuristas hacen exactamente al revés. Yo estoy quieto y las cosas pasan delante de mí. O sea, lo que se mueve es el objeto. Ellos representan el objeto del movimiento. En cambio, el cubismo tiene más que ver con el artista o la persona, el sujeto, el movimiento, no el objeto. Fíjense que son dos caras, por decirlo de alguna manera, de la misma moneda. Lo mismo acá en la escena del caballo, que se le ven muchas patitas, lo mismo que a la niña en el balcón. Y este tren es como que va pasando entre la humareda de los disparos. Esto tiene una composición muy, muy interesante. Me parece a mí por lo menos. Bueno, después tenemos la pintura metafísica, cuyo máximo representante es Giorgio de Chirico, que se caracteriza por ambientes donde la figura humana o no está o está insinuada. Son bastante extraños, si se quiere. A veces se representan figuras, pero siempre son artificios de figuras. Por ejemplo, en vez de una mano, un guante o esas figuras que no se sabe muy bien qué son, o tipo muñecos, como acá. Fíjense que no hay prácticamente intervención humana. Y si miramos bien los ambientes, sobre todo los de Quirico, esto,
Son medio perturbadores. Claro, tienen un aire perturbador porque están las huellas del hombre, pero no el hombre. Y a mí por lo menos me trae a la cabeza un poquito, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, si se acuerdan, un movimiento que vimos el año pasado, no, o al principio de este año, el siglo XIX, ¿cuándo lo vimos? No, el año pasado. El año pasado lo vimos. A los prerrafaelistas. Fíjense, la pintura de Quirico generalmente tiene un ambiente medieval tirando a renacentista, con esas construcciones así. Es medio extemporal también, no se imagina uno viendo sus trabajos edificaciones modernas, digamos, o contemporáneas, por decirlo de alguna manera. Esto no tuvo demasiada escuela, los otros sí. Yo estoy yendo al revés. Vayan fijándose las características. Los colores también eran muy... Apagadones, sí, no es nada estridente como el rayonismo, por ejemplo, que surge en Rusia y un poco también tiene que ver con todo lo que se está dando en el sentido de que acá también hay mucho movimiento. Fíjense que en eso también, con respecto a la época, lo de Quirico es perturbador porque mientras todos andan en movimiento y despedazando figuras, qué sé yo, él es absolutamente estático, totalmente estático. Fíjense, esto es un buey, acá hay un bosque, un gato, Natalia Goncharova y Larionov fueron sus principales exponentes, digamos, y los que más lo investigaron. El rayonismo, la idea que manejaba era ver cómo funcionaba la luz, pero no de la manera de los impresionistas, ¿se acuerdan? Que estudiaban cómo se componían los colores y cómo cambiaban de acuerdo a la iluminación, a la hora del día, qué sé yo. Acá lo que hacen es ver cómo, o intentar representar cómo los rayos de luz van rebotando de un lugar a otro y se van fundiendo colores. Por eso el tema del rayonismo, porque siempre hay rayos o rayas que hacen bastante dificultosa la lectura de... A veces si no tenemos referencia, qué sé yo, acá podemos avisorar un pájaro o dos pájaros, pero podemos sospechar sin saberlo, que esto es un bosque, lo sabemos porque nos lo están diciendo, si no parece una cosa medio abstracta. Lo mismo que el buey más o menos se parece, el gato anda al contrario, o los gatos, porque son varios. Entonces es como una serie de destellos de luz que van de un objeto a otro, deformándolo un poco. Bueno, el dadaísmo es muy conocido porque una de las principales obras, que creo que está por acá, es esta, de Duchamp, que digamos es la que da arranque a lo que después va a ser todo lo que hoy se llama arte conceptual. Una pregunta, ¿puede ser que esa obra no sea de Duchamp? Que no sea, en realidad no es de Duchamp porque él no la hizo, lo único que hizo fue firmarla con un seudónimo, R. Muth. Pero, ¿a qué te referís vos? Yo he escuchado que había hecho una mujer que Duchamp la copió como suya. La verdad que no tengo conocimiento de eso. Con esto del revisionismo, de todo
histórico. Pero podría ser. La verdad que no sé, no había escuchado esa teoría. Habría que investigar un poco. No había escuchado eso. Acá lo que hace Duchamp es tomar un mingitorio del baño y proponerlo como obra de arte, digamos. Y después hizo muchos objetos así, estrafalarios. La plancha creo que está por acá, esta es de Man Ray. Ven cosas que aparentemente no tienen relación, se vinculan. Por ahí lo que escuchamos muy seguido es que esta obra, digamos, tuvo la intención de cuestionar el mundo del arte y la concepción de arte y qué sé yo cuánto, que de alguna manera lo hizo, pero de otra manera también fue considerada arte. Por algo se le permitió participar de la exposición y por algo se le dio tanta promoción después. Y hoy el arte conceptual es lo que prima, ¿sí? ¿Y aquello? La rueda de eso. La rueda de bicicleta sobre un taburete. Es una rueda de bicicleta. ¿Qué opinas de eso? La verdad que a mí no me atrae. En realidad, si tengo que decirles mi criterio, yo no consideraría arte a ninguna de estas dos cosas, en el sentido estricto y clásico de la palabra. Estos son objetos extravagantes que pueden resultarle interesantes a mucha gente, pero carecen de un lenguaje que permita un diálogo, una comunicación con la obra. Fíjense que todo el arte llamado conceptual, por lo general necesita de un texto que aclare a qué se refiere o qué es lo que está proponiendo el artista. Entonces, todo lo que constituye el oficio del arte y del artista, que es manejar el lenguaje de la línea, el color, la composición, ustedes estudian qué equilibrio, qué simetría, qué tensión, qué esto, qué lo otro, la psicología del color, la forma de representación, todo lo que constituye los elementos de ese lenguaje a través de los cuales yo voy a comunicar cosas, siempre de una manera bastante ambigua, obviamente. Pero el que lo mira tiene posibilidad de decir, esto me parece, o me gusta, o no me gusta, o me recuerda tal cosa, o me trae a la cabeza tal momento de mi vida, o lo que sea. De alguna manera u otra, llegó el Vicina. Sí, te disculpamos. O sea, hay la posibilidad de generar un diálogo, que se supone que esa es la idea. Comunicar algo que en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX tuvo mucho que ver con comunicar experiencias propias de los artistas. De ahí que surgieron tantos movimientos raros. Anteriormente la idea era exactamente la misma, comunicar, pero no lo que pensaba o lo que quería el artista, sino lo que el que encargaba la obra deseaba. Un papa, un rey encargaba determinadas cosas, que me pinten en la batalla, o Napoleón, qué sé yo cuánto. Ahí el artista utilizaba todos esos conocimientos para trasladar al lienzo o a la escultura un concepto, una idea, pero que le eran impuestos desde fuera. Se le hacía un encargo. En cambio, en el siglo XIX eso empieza paulatinamente no sé si a perderse, de hecho nunca se va a perder del todo, pero sí que empezaron a trabajar los artistas por su cuenta y transmitiendo lo que ellos, su experiencia, su idea, etcétera, etcétera. Pero siempre con un lenguaje que más o menos deformado, más o menos novedoso, como algunos que hemos visto, permiten una decodificación. Esto no. Si yo traigo un inodoro y se los pongo acá,
ustedes van a tener que delirarse porque yo no les doy ninguna pista de lo que quiero transmitir. Nosotros hicimos un trabajo con la fuente de Ollam. Yo le dije. No, no me lo dijeron. ¿Un trabajo para qué materia? Para historia de la educación. Ajá. ¿Y ¿Qué qué? había generado ese? O sea, ¿qué movimiento generó? ¿Qué contexto? Ajá. ¿Por qué pensamos? ¿No qué? ¿Por qué era una obra de arte? Porque Claro, porque pensamos que era considerado una obra de arte. Pero era más de Sobre lo todo. social, porque que generaba Ajá. clima competitivo. Bueno, Hablamos del contexto del normalismo y el paso El cambio de al nuevo paradigma. paradigma. ahí va. Bueno, esto fue algo bastante relacionado con eso. De todos modos, quiero hacer una pequeña aclaración, porque a veces nos colgamos, o algunos autores se cuelgan mucho en decir los cambios y las repercusiones sociales que tuvo esta nueva manera de... En realidad esto es consecuencia de los cambios sociales, pero no genera nada. Piensen que la gente que conoce esto es Cuatro Gatos Locos. Y eso que ha tenido una publicidad que ni les cuento, pero en realidad la gente que se interesa por estudiar, analizar y teorizar sobre esto son Cuatro Gatos Locos que o son profesores de arte, o son estudiantes de arte, o son artistas o galeristas, que están en ese mundo, digamos, pero fuera de eso la gente común uno le dice, che, ¿qué es esto? No estaba en las Sí, redes también sociales. era para ubicar en contexto también. Claro, pero claro, de alguna manera el hecho de que esto sea aceptado como obra de arte produce un quiebre, digamos, porque le está dando entrada a una cosa que no tiene ninguno de los elementos que históricamente tuvo las artes plásticas, escultura, grabado, pintura, lo que sea. Por eso les decía que a mi criterio esto debería ser considerado como objeto decorativo, extravagante, perturbador, lo que sea, pero no como obras de arte, porque cuando uno mete dos cosas que son exactamente opuestas, porque esto, acá el artista no hizo absolutamente nada, esto está hecho en serie por una fábrica de inodoros y de cosas de baño, o sea, todo lo que implica hacer arte acá no está. Entonces, para mí es entrar a mezclar cosas. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con la performance y todo eso, que tienen más que ver con el teatro, con la expresión corporal y cosas por el estilo, que con estar en un museo de artes plásticas. Esa mezcla que se ha hecho ahora y que incluso ha llegado hasta acá, porque es una mezcla que viene bien marcadita ahí arriba. Cuando yo estudiaba, yo me recibí de profesor de artes plásticas. Si estudio ahora, me recibo de profesor de artes visuales. Fíjense cómo se mete todo en la misma bolsa, cuando en realidad lo que se estudia acá, más que nada, tiene que ver con las artes plásticas. Con las artes, ustedes no estudian ni video, ni fotografía, ni performance, o sea, todos los ejercicios que hacen mayormente tienen que ver con el dibujo, la pintura, la escultura, la cerámica. Por ahí se mete un poco de algo como para justificar y meter todo lo que va a traer en una bolsa, pero no es todo lo mismo. Entonces, lo que a mi criterio caracteriza el arte, que es la posibilidad de generar un objeto que sea capaz de comunicar y ser decodificado y produzca un diálogo entre la obra y el espectador, acá no sucede. Fíjense que a propósito de eso, estoy con un dilema. Yo el año pasado envié un par de trabajos al Salón Provincial. Y me llamó mucho la atención que pedían que acompañando la obra vaya una explicación acerca de la obra, de qué era, qué significaba, esto, aquello. Y a mí me emboló un poco eso, porque entendí que no correspondía. Y bueno, escribí una boludez, qué sé yo, y mandé. Y alguien que fue, yo no fui a Paraná a ver el salón, me dijo que al lado de cada obra estaba pegado lo que uno había escrito. Yo pensé que era para los jurados.
y este año quiero mandar de nuevo y me van a volver a pedir la misma estupidez. El año pasado fue la primera vez que lo hicieron. Y a mí me genera un problema, porque si yo hago un dibujo, una pintura, y les explico qué es lo que significa, qué es lo que yo quise comunicar, estoy, primero, ninguneando todo mi trabajo, porque se supone que lo que yo quiero comunicar lo tiene que decir la obra, el lenguaje. Para eso estuve estudiando y hace 40 años que estudio arte, o sea, si no tengo que ser como Milo Locke, no hace falta estudiar, si todos somos artistas, qué sé yo, o Boyce, que lo vamos a ver ahora dentro de poco. Y por otro lado, supongamos que he desarrollado un lenguaje que más o menos sirve, le estoy acabando al espectador la posibilidad de dialogar con la obra y de encontrarse a sí mismo en la obra. Pues yo le digo, no, esto es tal cosa. Y capaz el tipo se había hecho la cabeza con otra, totalmente diferente o parecida o lo que sea, pero que en ese juego de encontrarse uno en la obra o desencontrarse, está la artisticidad, por decirlo de alguna manera. Y eso es así posta, y a mí una vez me pasó, me acuerdo, no me olvido más de esa vez. Una vez, yo viví muchos años en Córdoba, y una vez voy a una exposición, o sea, no es que fui a la exposición, paso por un lugar donde generalmente hacen exposiciones, veo una muestra y unos cuadros, pero así, de 2 por 3 metros. No saben lo que eran esos cuadros, me dejaron fascinado, pero fascinado. Es en un teatro, tiene un hall muy grande y ahí se hacen exposiciones habitualmente, como da la calle, está todo virado, estaba bueno el lugar. Aparte estaba acondicionado, tenía luces, todo, siempre se hacen exposiciones ahí. Entonces, en el medio, llegando a la puerta, habían hecho como una especie de pared y la autora había hecho un escrito, un texto bastante largo, digamos. No le di pelota, yo entraba en las obras porque me dejaron fascinado. Las vi y quedé más fascinado porque me encantó la factura, cómo estaban, aparte de todo lo que me transmitían. Y cuando salgo digo, a ver qué dice esta mujer. Y en ese texto explicaba qué significaban las obras y me pareció una pelotudez supina lo que decía de su obra. O sea, todo lo que a mí me había generado hizo ¡ta! Digo, pero esta es una pelotuda. Primero, por pensar esas pelotudeces y segundo, por decirlo. Porque me acabó la obra. Me encantaba y ahora no la podía ver como yo la veía. La veía y pensaba en lo que decía la mina y ya no me provocaba nada. Desde el punto de vista psíquico, por decirlo, compositivamente y técnicamente me parecían eximias, pero ya no me comunicaban nada, porque la mina se había encargado de arruinarme toda la película. Y me parece que eso es como una especie de pecado, si se quiere, que están haciendo esta gente del museo. Pero pasa que ahí va a estar la capacidad que tenga de escribir para conmover con la escritura, porque no con la obra. Claro, exactamente. La que tiene que hablar es la obra. Pero para eso hace poesía. Para eso, exactamente. Hace poesía o hace texto, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, hace muchos años, en el año 87, hay una bienal muy importante en Alemania que se hace en la ciudad de Kassel, la Bienal de Kassel. Y el año 87 fue dedicada al arte conceptual. La directora de la Bienal, en un rato de honestidad o de estupidez o de ingenuidad, dijo en una entrevista que en realidad ellos habían fallado trayendo toda la obra, que habían gastado un montón de guita y un montón de recursos en traer las obras, cuando dice hubiera bastado con los debates teóricos. Y claro, si lo que se habla generalmente no tiene nada que ver con el objeto, o puede servir para cualquier objeto. Si el objeto no dice nada, lo que dice es el texto. Y la mina lo dijo clarito. Sin darse cuenta, dijo que las obras son una excusa para hablar de algo. Pero en realidad, que estén o no estén, no cambia, porque como no dicen nada, no hay cómo decodificarla, les puede hacer decir cualquier cosa.
Y me preocupó mucho lo de este salón porque está abriendo la puerta a meter una cuestión que este salón se venía salvando bastante. Una vez lo intentaron hacer y salió mal, que es meter este tipo de cosas. O sea, en el salón de dibujo, de pintura, de grabado y de escultura, por lo general se ven dibujos, pinturas, grabados y esculturas. No arte conceptual asociado al dibujo, asociado a la escultura o asociado a la pintura. Pero con eso están abriendo la puerta, porque quiere decir que van a aceptar obras que... O sea, yo mando un lienzo de 5x4 con una raya en el medio y dibujo. ¿Y qué significa? Que hago un texto así. Todo lo que ustedes quieran puede significar. Me están abriendo la puerta para que haga eso. Pero es un salón de dibujo. Y si es un salón de dibujo, se supone que tiene que haber un oficio, esto, para lograr lo que más o menos se considera un buen dibujo que transmita cosas, no buen dibujo en el sentido de que sea más o menos realista, sino de que logre comunicar, transportarnos a algún lado, lo que sea. Entonces fíjense que es peligrosísimo esto, porque ya está abriendo la puerta a que pase cualquier cosa. ¿No te dan ganas de hacer algo de eso? Le mandan un culo así, le di un escrito gigante. No, en realidad lo que me dieron ganas es de mandar un trabajo muy trabajado y poner algo como lo que les dije en el texto. O sea, no me vengan con pelotudeces. Yo no estudié 40 años para tener que explicar lo que quiero decir con esto. O sea, no quiero ni menospreciar mi propio trabajo, ni menospreciar la capacidad del espectador que no es capaz de entender nada. A él le toca andar explicando lo que quiere decir. Es menospreciarme a mí mismo y al que lo mira. Porque tengo que dejarlo que él interprete. Si no interpreta lo que yo quise, bueno. No importa. Ahí está el juego. Ahí está el diálogo. Entonces, hablando de esto, ustedes dijeron que habían hecho un trabajo alrededor de esto y que tenían que responder por qué era arte o si lo consideraban arte. ¿Y a qué conclusión llegaron? Seré curioso. O en general, digamos, ¿qué...? La conclusión que llegamos fue la que me hizo llegar Carla. Ajá. Porque en base a la información que ella nos dio, el texto, los videos, nos hacían ver que eso era una obra de arte porque cambiaba el paradigma y abría una nueva puerta del arte conceptual. Ajá. Por lo tanto, todos pusimos lo mismo. Claro, como que te tenías que poner eso. Claro. En realidad no está mal lo que pusieron, porque todo eso sucedió. Claro. El tema es si lo vamos a considerar obra de arte o no. Es una obra de arte porque no. Estos objetos produjeron tal resultado o tal movimiento, pero podían ser obra de arte o no. No, pero aparte que pensándolo, como decís vos, de que en esa época, tantas voces no puedo saber, que en esa época solamente era un grupo selecto los que veían eso, no creo que haya generado un cambio. Y ahora también, o sea. Pero bueno, hoy por hoy están las redes sociales que se hacen mucho más masivos. Si uno quería acotar o dar su opinión en cuanto al arte, ella lo que quiere es que nosotros entendamos el cambio que hubo ahí. Claro. Más que nada, o sea, sí. Claro, es que hubo un cambio grande, porque esto le abrió las puertas al arte conceptual. Porque supuestamente habían cambiado un montón de cosas y cuando pone esa obra se dan cuenta que las ideas que estaban antes seguían estando. Porque hubo gente que al principio no la consideró una obra de arte. Ajá. Después fue como... Sí. Abriendo, claro. Pero como que costó, porque las ideas viejas vendrían a ser las que estaban antes, seguían estando como originalmente, no que había cambiado todo. Como que vos sos de la vieja escuela. No. Claro, yo sería de la vieja escuela, me quedé en el 43, como dicen los peronistas modernos. Pero es que
Ajá. se quedaba como que decíamos que sí, que hubo un cambio, todo, qué sé yo, pero como que no se consideraba una obra, como que no la considerábamos una obra de arte. Ajá. Y le dijo que estaba perfecto todo lo que habíamos puesto, pero que la redactemos mejor porque teníamos que poner que sí, ¿no? Ah, qué viva. Entonces, ¿para qué les preguntas Claro. Entonces, si tienen que responder lo que ustedes... Cambiamos de posición. Claro, Y quedó redactado. Que era terminó siendo una obra de arte. claro. Todos tuvimos que poner que Eso sí. es lo que quería escuchar. Con respecto a lo que dijo Joaquín de que yo soy de la vieja escuela, en realidad en un punto tiene razón y en otro punto se puede abrir una discusión interesante. Porque en realidad los que asumen que esto es arte y les gusta el arte conceptual y lo consumen o lo producen, siguen siendo una ínfima minoría, no solo, o sea, a nivel social me refiero. Salgan a la plaza y pregúntenle a doña Rosa qué opina de Duchamp o qué opina de Man Ray y seguramente le va a decir no tengo idea de quién son. Entonces, esa es una discusión intelectual, teórica, que no está teniendo consecuencias en la vida práctica, digamos. Y no las va a tener, porque en realidad esto es una consecuencia de otras cuestiones sociales, pero queda reducida a un círculo. La consecuencia que tiene es que cambia el concepto del trabajo del artista y de la función del artista. Si ustedes miran todos los movimientos que estuvimos viendo y algunos otros que vamos a ver después de la guerra, van a ver que la mayoría tiene lo que se llama un manifiesto. El manifiesto del cubismo, el manifiesto del futurismo, que son textos donde los que proponen determinada estética, determinada composición, etcétera, etcétera, explican por qué lo hace y qué cambios quieren producir a nivel social. Eso lo hacen en función de lo social. Y vamos a ver cómo, a la vez que esto va avanzando, eso se va perdiendo. Hoy ya no hay manifiestos. Ni siquiera hay grupos de artistas. A lo sumo hay colectivos, que no es lo mismo, que son toda gente que hace una obra entre todos. No que cada uno hace obras del mismo estilo porque quieren proponer una nueva manera de pensar la realidad o lo que sea, sino porque, bueno, les pintó hacer eso entre todos y listo. Pero por lo general el repliegue hacia la individualidad es impresionante. Es más, cada uno quiere tener su propio estilo y ser reconocido por su propia forma de trabajar y distinguirse del resto por eso, aunque hagan todo lo mismo, porque si ustedes ven el arte conceptual y qué sé yo, en realidad todos hacen lo mismo y todos repiten de alguna manera esto, que ya se hizo hace bastante tiempo, 1917, o sea, tenemos más de 100 años repitiendo el mismo esquema de trabajo. Entonces, el artista que antes se preparaba para ser de alguna manera y dentro de los limitados límites del mundo artístico un comunicador social, ahora se convierte en un hacedor de cosas que a lo sumo le van a traer guita o fama, pero que no van a tener ninguna injerencia en lo social ni está proponiendo nada. ¿Sí? Hace poco le escuché, o leí, no me acuerdo, que hoy con la velocidad que se manejan las redes sociales o el ritmo que vamos, ¿no? El artista ha perdido eso y tiene como esa vorágine de estar continuamente queriendo producir para comunicar la vista del otro, ¿no? Sí. Sin expresar nada. Bueno, es tremendo eso. Por ahí tengo un meme que me lo guardé porque me pareció interesante, que tiene dos cuadraditos. En uno está Leonardo da Vinci, que dice,
queridos amigos, después de 4 años de duro trabajo, les presento, logré terminar mi obra maestra, quiero que la conozcan. Estaba la Gioconda. ¿Qué pasa? Y en el otro está un negro llorando arriba de la mesa y dice, hace 3 días no publico ninguna obra, mis seguidores me van a olvidar. Fíjense que eso de Instagram, tenés que ir, y en esa vorágine, obviamente, la cantidad va en contra de la calidad, porque si hay algo que requiere el arte es tiempo. Esto no. Yo pongo cualquier boludez, le saco un par de fotos y sale la obra, hago una raya así nomás, le tiro un baldazo de agua o de pintura y sale otra. Yo sigo gente que publica 3, 4 laburos por día. Todos los días. A varios los dejé de seguir porque me hartaron. Porque aparte son laburos que evidentemente están hechos en 1/3 del día. O sea, nada. La gente que a mi gusto labura mejor, capaz que pasa 3 meses sin poner nada. Pero cuando pone, te cae de culo. Y ahora que lo pienso, son asiáticos. Lo Champagne y este otro, ¿cómo es que se llama? Que vive en Estados Unidos, pero también es medio chino y pinta todos chinos. No me acuerdo. Juan Pei. Ahora que siendo de cuenta de eso, y no debe ser casualidad, pero es que los chinos tienen paciencia china. En Asia se ve que deben tener otro concepto de el tiempo y la velocidad de Facebook e Instagram no los debe influir tanto. Pero fíjense que ya a partir de lo que empieza a pasar a principios del siglo XX y que va a seguir pasando después, se abren un montón de discusiones y de cosas para pensar acerca de qué mierda es el arte y quién mierda es el artista y para qué está y para qué hace lo que hace o para quién. Porque encima también todo esto viene con una cosa del mercado que a muchos los lleva a ir en una dirección porque es la que se impone desde el mercado. Picasso impuso él el cubismo, Duchamp impuso él esta porquería. Ahora el mercado nos impone. Ahora está de moda esto, ahora está de moda lo otro, ahora hay que seguir a este artista o a este otro y hacer cosas parecidas. O usar tales técnicas, o usar tales materiales, Entonces, muchos artistas que en realidad son artesanos finos, van siguiendo la corriente para ver dónde meten la cuña y sacan un peso. Así que hay mucho para cranear alrededor de todo esto. Aparte del tatuaje, seguramente pasa en todo, ¿no? Las grandes marcas sponsorean a 2 o 3 y te sacan publicidad continuamente de los productos nuevos. Que vos lo llevas a la práctica no te sirven de nada. Pero ¿Productos o técnicas o estilos? todo, productos y técnicas, pero productos que no puedes decir, ¿para qué mierda sirve esto? Por ejemplo, una espumita que para esa espumita que ven en los videos. Sí, que le pasan antes de limpiarlo, digamos. Claro, sirve solamente para eso. Para la foto. ¿Por qué? ¿No limpia una mierda? Con otro material puede hacer lo mismo. Hay materiales mejores para que solucionen la limpieza, por ejemplo. Jabón o detergente, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Claro. Para la foto queda lindo. Bueno, sí. Y es carísimo. Claro. Bueno, en el arte también salen cosas, qué sé yo, no sé. A mí me pasa, yo dibujo mucho. Uso fijador a lo loco, pero uso toneladas de fijador. Si yo compro un fijador artístico, me cuesta una fortuna. No fija una mierda y después se pone amarillo con el tiempo. En cambio, si uso la laca Robbie o BO5 de la más berreta, esa es eterna, le echas un coso y le podés pasar una lija que no mueve el lápiz. Y no amarillea. Y me cuesta, qué sé yo, 80 pesos el frasquito. La otra cuesta 1.000 pesos, 1.500 pesos, 3.000 pesos, depende de la marca que sea. O sea, sí, hay todo un mercado. Fíjense que se dio vuelta una cosa. El artista no es el que
mueve los hilos, sino que ahora es el mercado que le impone qué va a usar, cómo lo va a usar y para qué lo va a usar. Entonces le decía, Picasso impuso él el cubismo. Ahora se nos imponen las técnicas, los materiales, los temas o la ausencia de temas, y sobre todo lo que es más peligroso, la ausencia de una enseñanza del oficio. Yo estudié la misma carrera que ustedes. Tenía 4 años de pintura, 4 años de dibujo, 4 años de escultura, 4 años de cerámica. Historia del arte, algunas materias pedagógicas y chao. Ustedes ni cerca de eso están. Y tienen los talleres que tienen ahora porque de alguna manera hubo una reacción de los profesores de arte para que se pongan talleres. Porque si ustedes hubieran empezado esto hace 10 años no tenían talleres. Tenían solamente un taller que se llamaba modos de producción y estilo o algo por el estilo, que me acuerdo que lo daban Raúl, que sea pintura, escultura, dibujo, grabado, todo en un solo año. Bueno, ¿eso significa algo? Que todavía hay una discusión, que yo me he agarrado más de una vez con Leticia porque no le entra en la cabeza que yo no quiera respetar los lineamientos curriculares. Porque los lineamientos curriculares, eso también se ve en la práctica, ¿a qué apuntan? Con un profesor de arte, que el profesor de arte enseñe a analizar obras de arte, a valorar obras de arte, o sea, la obra de arte que le proponen desde los planes de estudio y desde los libros, que es el arte europeo que vemos nosotros, no otro arte, pero no a hacer arte. Y hacer arte es muy diferente a analizarlo, porque se pone en juego un montón de cosas que antes eran importantes, porque se suponía que los niños, los jóvenes y los adultos que estudiaban arte, o que tenían la materia de educación artística o de dibujo, como se llamaba antes, o de artes plásticas, obtenían un recurso expresivo que era muy importante en su desarrollo. De hecho, yo me formé así. Mi director de tesis me decía, macho, a vos que no te importe nada, lo que importa de esta materia es que es la única, absolutamente la única materia que van a tener los chicos, los mitaí, porque yo estudié en Formosa, para ser ellos mismos, por un rato, para poder decir lo que les pasa. Eso no lo van a poder hacer en historia, en matemáticas, en biología, nada. La única arte donde ellos van a poder tener un respiro de todo lo que se les mete. Y ahora ni siquiera eso, porque ya no tienen que crear ni expresarse, sino estudiar la simetría, que el color complementario, que el estilo puntillista, que ya es algo que se les viene y nosotros somos los encargados de hacer eso. Pero no podemos hacer otra cosa, porque como no sabemos lo que es hacer arte, porque no se nos enseña, ni se nos propone eso, ni se nos incentiva eso, sino a cumplir con determinados trabajos que, bueno, acá tenés que explorar 3 colores, acá tenés que hacer tal cosa, acá tenés que hacer tal otra, y la expresión personal no importa. Y si copias del telefonito, tampoco importa. Lo que importa es que cumplas la consigna teórica. Y mi discusión es cómo yo voy a enseñar arte sin hacer arte. Si vos vas a mandar a tu hijo de 6, 7 años a estudiar natación con alguien que no sabe nadar, que se sabe toda la teoría, los músculos, la forma, pero que no sabe nadar, no, y bueno, esto es lo mismo. O sea, ¿cómo voy a enseñar arte si no soy artista? Si no sé lo que es estar ahí metido 40 horas estudiando, tratando de resolver un problema, o la satisfacción de poder resolverlo al problema y mostrarlo y que alguien diga, uy, me encantó, y otro diga, uy, esto es una porquería, pero que se forme algún tipo de ida y vuelta. Es complicado, y este arte de alguna manera promueve eso, porque es un arte que no necesita ni factura, ni oficio, ni explicación, porque hoy por hoy los que explican todo son los curadores, los artistas están totalmente pintados los que se mueven dentro de este círculo.
Y los curadores cambian de artistas según su gusto y piacere. Andan todos los boludos atrás del curador buscando sus 15 minutos de fama. Yo les contaba a alguien la vez pasada, justo antes de la pandemia, se inauguró una nueva bienal en Alemania, que no me acuerdo el nombre, no sé qué se hizo porque se inauguró y arrancó la pandemia, pero que iba a ser la bienal del mundo porque era lo fastuoso, lo espectacular, unos premios. Y en la inauguración, o sea, la idea era que habían invitado a 100 curadores para que cada uno traiga 10 artistas, o sea que iba a tener 1000 artistas la bienal, la primera edición. En la inauguración estaban los curadores y fueron los que hablaron, no los artistas. El artista es como esto, puede ser el mingitorio, puede estar dado vuelta, puede ser otra cosa, puede ser otro artista. Mientras haga lo que el curador dice, esto hay que hacer porque con esto yo vendo, con esto yo promuevo, o con esto me gano la plata que me pagan de tal lado por promover tal cosa. El artista está pintado. Es tremendo lo que ha pasado. Tremendo lo que ha pasado. Pero bueno, eso dentro de cierto círculo. Afortunadamente, en la sociedad hay millones de artistas que no entran en esto. Es más, la mayoría artistas no lo hacen. Y la gente termina valorando más, creo yo, lo clásico o más o menos clásico que esto. Volvamos a la plaza con esto y no sé, un atardecer con un paisaje de Gualeguaychú y se lo pongamos a Doña Rosa y le digamos, bueno, ahora contésteme cuál le gusta más y ya saben cuál va a ser la respuesta. Entonces, si a uno no le interesa tanto el mercado, pero si su comunidad o tener un vínculo social a través del arte, porque, qué sé yo, los artistas plásticos entiendo que somos medio discapacitados para expresarnos de otra manera, por eso hacemos dibujitos, y no somos escritores, ni músicos, ni poetas. En ese punto estamos más o menos salvados. Ahora, si lo que queremos es ser artistas de renombre y famosos, lo más probable es que nos convenga ser artesanos y hacer cualquier verdura más o menos y caer en los lugares comunes. Hago una obra para protestar por los gases tóxicos en el planeta o por qué sé yo, y cosas. Vieron que todos esos movimientos artísticos caen en lugares comunes más ridículos y más inútiles aparte. Yo me acuerdo hace unos años que estábamos acá, una movida que andaba promoviendo Raúl, que era una obra de arte colectiva que se iba a hacer en todo el mundo y consistía en que se juntaba mucha gente en un lugar. Raúl proponía que fuéramos todos a la plaza y se pintaba, creo que una X en la mano, y entonces se sacaban una foto con todos con la X, y esa era la obra de arte, para protestar, no me acuerdo por qué pelotudez, por la violencia doméstica, no sé, cosas que aparte no tienen absolutamente ningún sentido, como cuando acá pusieron todo azul por el Asperger. ¿Quién se enteró? ¿Quién se interesó? ¿Quién? Nadie. No son cosas tan buenas para acompañar procesos, pero no que sean esas el proceso o el fin. Porque el arte por sí solo no cambia nada, puede acompañar un proceso, como fue el de los muralistas mexicanos, el proceso de la Revolución Mexicana. Pero si no hubiera habido revolución y hubiera habido muralistas, no hubiera habido revolución, porque ellos solo no la iban a provocar. Las cosas se hacen con el cuerpo y la acción, no mirando figuritas o haciendo figuritas. Puede servir para acompañar, para promover, pero hasta ahí nomás. Entonces, se le ha cambiado el sentido del arte. Ya no tiene que ver con la expresión y mucho menos con lo social. Ya es una cosa medio complicada. A mi manera de ver, que va mucho a lo individual, a lo comercial. Pero bueno, es lo que hay. Gracias, Duchamp, que, ojo, en realidad Duchamp hizo mucha guita con todas estas cosas, que la crítica de arte la juntó con pala.
y si no hubiera estado Duchamp, hubiera estado otro. O sea, esto iba a pasar porque es lo que se promueve desde arriba. No es una consecuencia de una cuestión social total. La empresa la rompió también. ¿Eh? La empresa la rompió también. Sí, habrá vendido como loco. Bueno, Paul Klee, muchos ponen algunas de sus obras dentro del dadaísmo. Para mí son sus experimentos, que no sé si son dadaístas. Yo no lo veo. Él hacía muchos experimentos con el color. Acá, fíjense que utilizó el frottage, que seguramente ustedes lo habrán utilizado en alguna como técnica, en alguna didáctica o algo. No, el frottage es poner algo con textura arriba de la hoja y después pasarle el lápiz o una carbonilla o algo, ven, y se queda marcado. Es una forma de grabado, entre comillas, pero al revés, digamos. No es que entintás y pasás, sino que bueno, también este tipo de collage con cosas concretas, como pedazos de madera, de piedra, de lo que sea, era característico. Fíjense esto es un cartel que se usaba muy común, era muy común su uso en Francia, sobre todo en la primera parte del siglo XX, para señalar qué edificios tenían agua y gas. Acá lo que dice es agua y gas en todos los pisos. Un edificio, entonces uno sabía que ahí había agua y gas. Él lo que hizo fue ponerlo arriba de la tapa de una caja y esa era la obra. ¿Cómo la decodifico? ¿Cómo la...? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué me está queriendo decir Duchamp? La otra vez leía una chica que hace, ya no es tan chica, que hace performance, que es profesora en el IUNA, y que cuando trataba de explicar qué era la performance y alguien le decía, bueno, pero la gente no entiende lo que ustedes hacen, porque iban, se movían, se ponían una máscara y se ponían a la entrada del subte. Nadie entendía una mierda. Dice. No, lo que nosotros procuramos, dice, es que cuando nos vean piensen en algo. Y que entonces les quede un residuo psíquico que después los va a llevar a meditar sobre cosas que habitualmente no meditan. ¿What? O sea, no querían hacer nada. Que los vieran nomás y que cada uno dijera, y después en su casa pensaran, Es como el video ese de la chica que está en el día de la mujer, creo que protesta y está bailando, se está moviendo, se tira al piso, se mueve. ¿No has visto el video? No, pero tampoco veo en qué consiste la protesta. No tiene nada que ver con lo que está protestando. Claro. Sí. Es tremendo ese tema. Dice baile porque por la presión del macho y se tira al piso y muere. Bailo por todas. Baile por toda la desaparecida. Sí. No pega ni con moco el baile. La de blanco. No hace falta que baila, hace falta que digan, che, hay desaparecido, hubo desaparecido, o hay opresión, y con eso alcanzaba. Hay una parodia que después la baila un vago. Un muchacho en su casa y hace lo mismo, bailando y baila igual, sí. Y después tenemos la abstracción,